Buenos días, vamos a hablar de lo que es el tema de geometría molecular, la tercera, en este caso, parte, el tema de enlaces intermoleculares dipolo-dipolo. Son fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares se definen como el conjunto de fuerzas, en este caso atractivas y repulsivas, que se producen entre las moléculas, como consecuencia de la presencia o ausencia de electrones. Cuando dos o más átomos se unen, en este caso mediante un enlace químico, forman una molécula. Los electrones que conforman la nueva molécula recorren y se concentran en la zona del átomo con mayor electronegatividad. Definimos en este caso la electronegatividad como la propiedad que tienen los átomos en atraer electrones. La concentración de electrones en una zona específica de la molécula crea una carga negativa, mientras que la ausencia de los electrones crea una carga positiva. Tenemos aquí, en este caso, denominamos los dipolos a las moléculas que disponen de zonas cargadas negativamente y positivamente debido a la electronegatividad y concentración de los electrones en las moléculas. Podemos en este caso asimilar el funcionamiento de un dipolo a un imán, con su polo positivo y su polo negativo, de tal forma que si acercamos otro imán, el polo positivo atraerá al polo negativo y viceversa, dando como resultado una unión. Entonces tenemos aquí nuestra molécula polo positivo, polo negativo. Si acercamos aquí otro imán parecido, otra molécula igual, entonces va a atraer el negativo, va a atraer el positivo y en este caso queda el negativo al aire. Igual, si ponemos otro imán, va a ser igual. Va a traer el negativo al positivo y en este caso y así sucesivamente va formando como una especie de red. Ahí, con la nariz. Ahora, cuando hablamos de este tipo de fuerzas, nos referimos a ellas como fuerzas de Van der Waals. En este caso, tenemos fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducidos, las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ya. Estas fuerzas pueden ser tres tipos de fuerzas en este caso. La interacción dipolo-dipolo, ¿ya? Que dice que es la observada entre el dipolo positivo de una molécula polar con el dipolo negativo de otra. En los enlaces covalentes polares, o sea, estamos hablando de enlaces que tienen, en este caso, su módulo o su vector unitario diferente de cero. En este caso, covalentes polares, estamos hablando de dos no metales diferentes, que tengan una electronegatividad mayor de cero, diferente de cero y menor que 1.7. Entonces, me dicen, el átomo con mayor electronegatividad atraerá los electrones hacia sí, formándose un dipolo negativo en torno al mismo. En el átomo con menor electronegatividad, el dipolo formado es de carga positiva, ya que cede parcialmente sus electrones. Las atracciones electrostáticas entre dipolos de carga contraria de diferentes moléculas son llamadas interacciones dipolo-dipolo. Entonces, me dicen que las atracciones electrostáticas entre dipolos de cargas contrarias de diferentes moléculas son llamadas interacciones dipolos. Si aquí yo tuviera otra molécula, ya no tuviera la molécula de HCl, sería llamada en ese caso una interacción dipolo-dipolo. Pero como es la misma molécula, es un dipolo-dipolo. Ahora, tenemos el ejemplo en ese caso del cloruro de bromo, ya, BrCl. Las interacciones dipolo-dipolo se presentan con líneas punteadas, esas que vemos aquí. El bromo tiene una carga positiva, el cloro tiene una carga negativa. Entonces, esta molécula, yo presento otra misma molécula, equivale que la molécula negativa del cloruro de bromo, que sería el cloro, va a jalar, se puede decir, va a estar pegada, se va a unir o va a traer a la carga positiva, que sería el bromo. Y así sucesivamente. El elemento en este caso de la molécula del cloruro de bromo sería el cloro, va a buscar en este caso a la carga positiva del otro cloruro de bromo y así van formando, se van uniendo. Tenemos aquí lo que es en el agua, el oxígeno por ejemplo, tenemos el H, las cargas positivas van a ser los hidrógenos, la carga negativa va a ser el oxígeno. Entonces, si este yo lo uno con otra molécula, que es agua,
Entonces, el oxígeno va a tener que buscar la carga positiva, ya que el oxígeno tiene carga negativa. Entonces, para ello sería la molécula de H. Entonces, se puede decir, esta unión se va a ser el dipolo-dipolo. Y así sucesivamente. Tenemos aquí otra vez este H, por ejemplo, que está acá arriba. Para volverse a unir, tiene que buscar la molécula de oxígeno, en este caso, el átomo de oxígeno de la molécula del agua, para poder seguir la cadena, en este caso, seguir el dipolo-dipolo. La fuerza de este tipo de interacciones es bastante débil, de un promedio de 4, en este caso kilojoule por mol, en comparación con la energía de enlaces covalentes o iónicos. Entonces, la energía en este caso de los dipolos van a ser menores que las energías de los enlaces covalentes o iónicos. También hay varios tipos de interacciones dipolo-dipolo. ¿Cuáles serían? El dipolo-dipolo en este caso inducido, que me dicen que en las fuerzas dipolo-dipolo instantáneos, dipolo-dipolo inducido, se dan entre moléculas covalentes apolares e incluso entre átomos no enlazados, como el caso de los gases nobles. Hemos visto previamente en el caso del nitrógeno, en este caso diatómico, que la molécula de nitrógeno se une entre sí por una fuerza, en este caso de 1 kilojoule por mol, o sea, la energía tiene una energía de 1 kilojoule por mol. Entonces, cuando son diatómicos se van a unir entre sí. Estamos hablando de una molécula polar porque se unen dos no metales. Entonces, tengo dos moléculas no polares, se van a unir en este caso por un dipolo-dipolo, dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Ya? Cuando hablamos del dipolo instantáneo o dipolo inducido, en este caso, no obstante, cabe preguntarse cómo es posible que estas moléculas totalmente apolares, por estar formadas por dos átomos idénticos, establezcan entre sí una unión, por débil que sea. Se comprende que hay fuerzas de carácter electrostático entre moléculas covalentes polares, pero entre las apolares, ¿cómo será? Aquí vemos, en este caso, las fuerzas la naturaleza de estas fuerzas. En las moléculas covalentes apolares puede suceder que la nube electrónica, en este caso, que estaba en movimiento constante en torno al núcleo atómico, se halle más desplazada. O sea, cuando tenemos una molécula, en este caso apolar, va a ser en sí, en esta forma, en igualdad, la nube electrónica va a ser en este caso simétrica, una distribución simétrica. Pero en este caso, cuando las moléculas covalentes apolares pueden suceder que van a estar en movimiento constante, ¿ya? En torno al núcleo atómico, se llama a desplazar en este caso hacia un lado, como aquí. Ese lado va a ser más grande y ese lado más pequeño, durante el brevísimo lapso de tiempo. Entonces a esto se le llama un dipolo instantáneo. La distribución simétrica de la nube electrónica sería un dipolo instantáneo. Ahora, ¿qué más me dice? Que si la especie que es anormalmente apolar, en este caso, se puede volver fugazmente polar y formar un dipolo instantáneo. Además, por un proceso de inducción, ese dipolo instantáneo puede provocar a su vez el desplazamiento de la nube electrónica de las nubes vecinas, formando lo que se conoce como un dipolo inducido. Entonces, si yo tengo anteriormente un dipolo instantáneo, ¿ya? Que se hizo por un lapso de un breve momento de tiempo, en este caso la nube electrónica varió un lado más grande, un lado más pequeño, y si yo tengo una molécula, se puede decir apolar, ¿ya? Este dipolo instantáneo va a variar, en este caso, va a afectar, va a contagiar a la otra molécula polar, y en este caso va a producir lo mismo, lo va a inducir. Esos dipolos sienten una cierta atracción mutua, de carácter débil, son dipolos con un desplazamiento de carga débil, que reciben el nombre de fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, o también se le llaman como las fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Una vez considerada, por tanto, la naturaleza de esas fuerzas de London, cabe destacar que aumentan con el tamaño de la molécula, en sí van a aumentar, van a crecer. Por lo tanto, con la masa molecular, esto es debido a que cuando más grande es la molécula, más electrones va a tener, más grande será su nube electrónica y más alejada se hallará en este caso del núcleo.
Esto hace que las moléculas, en este caso grandes, sean más fáciles de formar, en este caso, dipolos instantáneos. Y se va a decir que son polarizables. En este caso tenemos aquí los puntos, las moléculas diatómicas de los halógenos, ¿ya? Cloro, bromo y yodo, sus puntos de fusión y ebullición, y en este caso el estado de agregación, que está gas, líquido, sólido. Tenemos las propiedades, podemos ver que el punto de fusión del cloro es menos 102, menos 7 y 83 del yodo. Punto de ebullición menos 34, 59 y 184. De ahí que me dicen que esta forma esquemática, entonces podemos representar la nube electrónica de cada una de estas moléculas, en este caso cada vez más grande, por lo tanto más polarizable, tal que como podemos ver en este caso en esta figura. Tenemos el cloro anteriormente, el cloro es un gas, el bromo igual, va a aumentar su tamaño de su nube electrónica, igual el yodo. Cuanto más grande es, en este caso, la fuerza intermolecular va a ser mayor. Más grande es la nube electrónica, equivale que va a ser mayor su polarizabilidad. En este caso, mayor punto de fusión y ebullición. Entonces, si yo tengo mayor punto de fusión y ebullición, mi molécula va a ser mayor, mi fuerza, en este caso, intermolecular va a ser mayor. ¿Ya? Como vimos anteriormente, aquí en el punto de fusión y ebullición, el yodo es más grande, su punto de fusión es mayor, en este caso, y el de ebullición también, 184 y 83. En el caso del cloro, que sí es menos 102 y menos 34. Ya. De ahí que me dicen que a pesar, en este caso, a pesar de esto, se cumple que las fuerzas de London o dispersión son más débiles de todas las fuerzas intermoleculares, por lo que en general las moléculas covalentes o apolares presentarán bajos puntos de fusión y ebullición, aumentando en un mismo grupo con el tamaño atómico. Entonces, me dicen que a pesar de eso se cumple que las fuerzas de London o de dispersión son los más débiles de todas las fuerzas intermoleculares, por lo que en general las moléculas covalentes apolares, cuando hablamos de moléculas covalentes apolares, acuérdense, módulo resultante es igual a 0 o tienen forma simétrica, en este caso las moléculas, o su electronegatividad es en este caso igual a 0. Van a presentar en este caso bajo punto de fusión y ebullición, aumentando en un mismo grupo con el tamaño atómico. De ahí que más me dicen, lo mismo ocurre con los gases nobles, que son átomos, en este caso que no forman enlace, por los cuales el punto de ebullición superior corresponde en efecto al más grande de la serie. El radón, por ser el más grande de la serie, como podemos ver, los puntos de ebullición crecen de menor a mayor. Entonces, el radón es el más grande. Entonces, el helio, que es más pequeño, su punto de ebullición en este caso va a ser es menor. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Entonces, este menor a mayor. Menos 269, menos 246, menos 186, menos 152, menos 108 y menos 62 grados, en este caso Celsius. Bueno, entonces, viendo aquí, dando a entender que cuando tenemos en este caso una molécula diatómica en los halógenos, va a ser lo contrario. Tengo que en este caso, va a aumentar el tamaño, se puede decir de acuerdo a su punto de fusión y su punto de ebullición. Más grande, más alto es el punto de fusión y ebullición, va a ser mayor. Entonces, por eso tenemos aquí, va a ser mayor polarizable. El cloro, por ejemplo, tiene menos punto de fusión y ebullición, su nube, la figura en este caso va a ser menor, su molécula. El bromo va a ser en este caso más grande y el yodo, como es más alta su temperatura de fusión y ebullición, va a ser más grande, más mayor. Entonces, mayor punto de fusión y ebullición, mayor va a ser su polarizabilidad. Entonces, fuerzas intermoleculares mayores. En cambio, en el caso acá de los gases nobles, empieza de más pequeño al más grande. Helio, menos 269, neón, argón, criptón, xenón, radón. Entonces van a ser de menor a mayor, de acuerdo al orden que tienen